Bueno, antes de empezar, ¿por qué este tema? A mí me gustaría explicaros por qué este tema, por qué hablar del capital humano en el año 2020. Durante el año pasado tuve la supergran fortuna de poder participar en un proyecto que se llama Transformar España. Es un proyecto que está financiado, es una fundación que depende de la empresa Everis, en la cual lo que están montando es un proyecto para ver qué podríamos hacer entre todos para cambiar las cosas en España. En ese proyecto tuve la suerte de que me invitaran a participar en el grupo de talentos y jóvenes y durante un año, con otro montón de directores de recursos humanos, he tenido la gran fortuna de poder simplemente sentar a debatir qué es lo que pensamos que deberíamos hacer dentro de las empresas para mejorar la integración de los jóvenes y desarrollar todo su potencial. Fruto de ese trabajo nos estábamos planteando en una de las sesiones si haría falta hacer un estudio sobre cuáles son las competencias que se demandan en un futuro. Y entonces yo les dije, oye, pues mira, antes de contratar un estudio, ¿qué os parece si voy a ver qué encuentro en Internet? Ya sabéis que hoy el señor Google lo tiene todo. Así que pues la verdad es que muchísimos meses me dediqué a investigar qué es lo que el señor Google decía sobre el año 2020. Y me impresionó tantísimo que pudiéramos disponer de tantos datos y luego ver que en la realidad tantas cosas que deberíamos saber no sabemos, ¿vale? Que ha sido fruto de esa reflexión que he montado la conferencia que os quiero compartir con vosotros hoy. A diferencia de otras conferencias que doy, que son mucho más reflexivas, hoy con vosotros lo que quiero es compartir datos. Datos que en realidad muchos de ellos a lo mejor conocéis, otros no conocéis, que están disponibles en el mercado, pero que yo creo que cambian absolutamente la tendencia y deberían cambiar las políticas de recursos humanos de la mayoría de las compañías. Porque a lo que nos enfrentamos en un futuro, y el 2020 sinceramente está en la puerta de la esquina, estamos hablando de 5 años, es completamente diferente a cualquier otra cosa que nos hemos enfrentado hasta ahora. Así que ese es mi objetivo hoy, compartir con vosotros todo esto, a comentaros que las conclusiones que saco son absolutamente propias después de todos los documentos que he leído y de un montón de meses de hacer un research respecto al tema y que podemos llegar también a otras conclusiones, pero para mí quizás después de todo esto, estos son los temas en los que deberíamos focalizarnos en los próximos tiempos dentro del área de recursos humanos. Así que, por cierto, espero que disfrutéis de las slides y antes de que me olvide, me han dicho que lo tenéis que tuitear. Cada slide, hombre, aquí tenemos a Laura que seguro que lo hace, ¿eh? Cada slide tiene el hashtag y entonces vamos a ver si esto de las nuevas tecnologías funcionan, ¿os parece? Luego pondremos también el de Olga, ¿verdad? Y así las iremos pudiendo ir retuiteando y vamos a ver cuánto ruido podemos generar alrededor de las competencias o del capital humano en el año 2020. Yo no sé vosotros, pero yo es decir, una de las cosas que yo creo que a todo el mundo nos gustaría es tener esa bola de cristal. Cada vez que hablo con un director de recursos humanos, con una persona, todo el mundo es como, oye, yo creo que pasará, yo creo que a todos nos encantaría tener esa bola de cristal que nos permita predecir el futuro, qué va a pasar en nuestras compañías, qué va a pasar con nuestras vidas. Pero la verdad es que nos guste o no, el futuro es algo que no podemos predecir. ¿Cuántas veces os habéis encontrado en situaciones en las que habéis dicho, mira, es que esto va a ser así y hemos actuado en consecuencia y luego las cosas son completamente diferentes? ¿Cuántas veces aquellas cosas que pensabais que era lo peor que os pasaba en vuestra vida se convierten en lo mejor y aquello pensabais que era lo mejor se convierte simplemente en lo peor? Muchísimas veces. Yo no sé, cuando yo era pequeña siempre me imaginaba, cuando tenía 10 años, yo pensaba que en el año 2000, ¿os acordáis de la fecha del 2000? Pues yo siempre imaginé, quizás por aquellos dibujos animados tan fantásticos que había, que no me acuerdo cómo se llaman, que los coches volaban, siempre imaginé que en el año 2000 ya no habría coches en la carretera. Yo me imaginé el año 2000 con un montón de coches que volaban sobre las ciudades. Es más, cuando yo me imaginaba el año 2000, que era pequeña, incluso lo que me imaginaba es que seríamos capaces de hablar por telepatía. Esa era mi súper gran obsesión. Es decir, pues ya cogeremos y tendremos tales poderes telepáticos que seremos capaces de hablar sin tener que articular ni una sola palabra. Bueno, la verdad es que, al menos hasta lo que yo sé, nada de todas esas cosas que cuando yo era pequeña me imaginé han llegado a ocurrir. La realidad es que el año 2000, que todos esperábamos como si fuera el cambio del mundo mundial, simplemente fue un año más en el que celebramos simplemente un cambio de siglo, ¿no? Pero esta realidad, es decir, el hecho de no poder predecir el futuro, no hace que podamos obviar lo que ya en estos momentos sabemos. Una de las cosas que yo creo que la crisis ha traído y toda la incertidumbre en la que hemos vivido es el hecho de hemos dejado de hacer planes a 5 años, hemos empezado a hacer planes a 6, con suerte, bueno, y algunos muy afortunados hacen hasta planes a 1 año vista, porque nos enfrentamos a un mercado muy cambiante. Pero es cierto que no podemos predecir todas las cosas, pero sí hay cosas que creo que deberíamos saber
¿vale? Para poder actuar en consecuencia y generar la mejor política de recursos humanos dentro de nuestras organizaciones. ¿Las slides os gustan? Sí, ¿verdad? Esto es mérito de Asís, no mío. La verdad es que a mí me encantan. Así que vamos a hacer un repaso por esas cosas que sí que ya sabemos. ¿Qué sabemos? Sabemos que el entorno ha cambiado y sabemos que ya no estamos en un cambio, es decir, que ya no es un cambio de época, sino que estamos en una era completamente diferente. En el mundo actual, en lo que nos estamos enfrentando es a lo que todos ya conocéis, y por eso lo pasaré rápido, a lo que ya está súper denominado, que es un término, como todos sabéis, militar, el entorno VUCA. Es decir, cada vez más hay más volatilidad, hay más incertidumbre, hay complejidad y hay ambigüedad. Es decir, muchas de las cosas que nos ocurren en las compañías a nivel de compra, de ventas, de cambios económicos, es decir, pasa algo en Grecia y nos afecta aquí, o pasa algo en Estados Unidos y nos afecta aquí, hace que ya no, de verdad, es decir, hablar del cambio, el cambio es simplemente algo a lo que nos enfrentamos simplemente cada día. Vivir en el cambio ya no es lo extraordinario, sino que vivir en el cambio y en la incertidumbre y ser capaces de tomar decisiones en esa incertidumbre se ha convertido simplemente en una forma de trabajar y de vivir día a día. Sabemos que la globalización está afectando a nuestros negocios, pero cuando solemos hablar de globalización normalmente solemos hablar de conceptos como nuevas tecnologías, cambios, tendencias. Pero ¿os habéis planteado, la mayoría de vosotros, dónde podéis hacer crecer vuestros negocios? El 88% de los negocios que tenemos tienen no solo una manera de crecer, y es que van a crecer a nivel internacional. Las estadísticas dicen que cualquiera de las empresas en las que estamos, a nivel genérico, el 88% crecerán desarrollando sus negocios en otros países. Pero eso lo hemos visto también con la crisis. La mayoría de empresas que han sido capaces de sobrevivir mejor, ¿cómo lo han hecho? Desarrollando el negocio simplemente en otros países. Hemos hablado mucho de lo que va a pasar con India y China. Está claro que habrá una explosión, pero ¿os habéis planteado qué va a pasar con los chinos? Lo digo porque básicamente no tienen mujeres. ¿Sabéis cuál es el déficit de mujeres que existe en China en estos momentos? 43 millones, es decir, 43 millones de chinos no tienen una china con la que casarse. Y eso que parece una tontería, y me diréis, bueno, ¿y ahora esto qué tiene que ver? Pues tiene que ver con muchísimas cosas que van a pasar en Europa en los próximos años, porque estos chicos tendrán que ir a algún lado. En estos momentos tienen ya colapsadas las mejores universidades del mundo, pero sobre todo, si tienen algo estas personas es que tienen hambre. Tienen hambre de progresar, tienen hambre de saber. ¿Y dónde van a progresar? Pues van a progresar en países que no son el suyo. La verdad es que en India no lo sé, porque es cierto que el nivel de formación es muy alto, pero no tienen el problema que tienen en China. En China todos sabemos lo que han pasado con las niñas. Pues tenemos un porcentaje interesante que está repartido en todo el mundo y tenemos otro porcentaje de niñas, que nunca sabremos cuál es, que ni siquiera llegaron a nacer. Pero hay un déficit de 43 millones. ¿Alguien se había planteado alguna vez dónde van a trabajar todos estos chicos? En estos momentos el número de personas chinas que están accediendo a las mejores universidades del mundo ha crecido un 22%. ¿Sabéis dónde se están destinando las mayorías de becas en las universidades como Harvard? A las personas que tienen mejor expediente académico. ¿Y quién tiene el mejor expediente académico? Todos estos niños. ¿Cuántos de vosotros tenéis hijos? Pues nada, ya sabéis quién es la competencia del futuro, porque efectivamente ellos son la competencia del futuro. Y vuelvo a decir, yo el tema de India, y esto es conclusión propia, no lo sé, es cierto que hay una explosión demográfica, pero es cierto que no tienen un problema por el cual tengan que salir de su país. Pero en China tienen un problema claro y concreto por el cual van a tener que salir de su país y desarrollarse en otros países. Sabemos que tenemos un problema demográfico. Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que la tendencia es cada vez más ir viviendo hacia los 100 años. Pero claro, esta tendencia no es igual en todos los países. Si cogemos país por país y cogemos países como Zambia, la media que tenemos de vida son 37 años. ¿Sabéis en cuál es el país europeo que tiene la mayor media de vida? Andorra. Claro que eso era antes de los disgustos. Ahora no sabemos cómo va a afectar. Pero hasta la fecha de hoy teníamos una esperanza de vida de 83 años. ¿Os habéis planteado cómo cambia una sociedad en que la esperanza de vida es hasta los 100 años, cuando hasta hace muy poquito la esperanza de vida del ser humano era 40 años?
Es decir, la esperanza de vida que tienen ahora en Zambia o que tienen en Sierra Leona es la esperanza de vida que hemos tenido nosotros poquitos de cientos años atrás. Mi hijo dice que lo próximo que va a venir en un futuro es que nos van a instalar un chip, ¿vale?, que va a curar nuestras enfermedades. No lo sé, yo no sé si esto está como en mis coches que volaban o es una realidad, de manera que va a hacer que ni siquiera nos podamos poner enfermos. Ya veremos. Todo lo que tiene que ver con la tasa de natalidad lo sabíamos. Es decir, sabíamos que había una generación, que es la generación del año 68, que todos los niños que nacieron antes o después, alrededor de 10 años, pertenecen a la generación del baby boom. A muchos de los que estamos aquí pertenecemos a esa generación. Yo soy nacida en el 68, con lo cual estoy en el epicentro. Pero nos ha encantado estar durante un montón de años planteándonos qué íbamos a hacer con las generaciones que venían después. ¿Quién venía después? La generación Y. ¿Os acordáis hace 6 años, antes de la crisis, lo preocupados que estábamos todos en cómo íbamos a integrar a la gente joven en nuestras compañías porque simplemente tenían valores y maneras de trabajar completamente diferentes? ¿Qué pasó? Pues no pasó nada, porque la crisis vino a borrar de alguna manera muchos de esos gaps que tenían, ¿vale?, porque les hizo adaptarse. Pero ¿qué pasó detrás de la generación del baby boom? Porque hablamos mucho de la generación Y. Pues que la tasa de natalidad en todos los países civilizados ha estado por debajo de la tasa de reemplazo. Si la tasa de natalidad debajo de la generación del baby boom está por debajo de la tasa de reemplazo, ¿qué quiere decir? ¿Que tenemos gente para trabajar o que no tenemos gente para trabajar? Pero todos lo sabíamos, ¿sí o no? ¿Todos sabíamos que la generación del baby boom es la época en la que más niños han nacido en el mundo? ¿Sí, no? Y todos sabíamos que detrás no había nada. Además sabemos que tenemos una generación que la podemos llamar la generación Nin-Nin o la podemos llamar de un concepto que a mí me parece un poco más dramático, se llama la generación perdida. ¿Qué son? Detrás de la generación Y, todos los jóvenes que salieron de la universidad y que lamentablemente en este país no han sido capaces de encontrar trabajo. ¿Qué pasa si esta gente no encuentra trabajo? Pues básicamente que no se casan, siguen viviendo en casa de sus padres y además no tienen hijos. Y por tanto, todo esto, es decir, si juntamos las variables de hasta cuánto vamos a vivir y cuáles son las tasas demográficas que hay detrás de la generación del baby boom, nos plantea un escenario ligeramente complicado. ¿Qué escenario nos plantea? Pues por un lado lo que sabemos, ¿vale?, es que según la OMS, en los próximos 5 años el número de personas con más de 65 años va a ser mayor que los niños de 5. Sabemos que además, si nos planteamos un escenario más a largo plazo, como el año 2050, tendremos 395 millones de personas con más de 80 años, 4 veces más que ahora. Pero es más, la población mayor de 60 años será el 22%, cuando en la actualidad es simplemente un 11%. Pero si nos focalizamos en España, en el año 2017, el crecimiento que tendremos será negativo. Es decir, empezaremos a descender en el número de habitantes que tenemos en España. Claro, y ahora me diréis, si todo esto, hemos hecho un análisis de demografía, ¿a dónde nos lleva? Pues nos lleva, para mí, al superkit de la cuestión. ¿Sabéis cuál es la tasa que dicen que va a haber, es decir, perdona, las vacantes que va a haber de fuerza laboral en Europa en el año 2020? 73 millones de puestos vacantes. Y vais a decir, ¿y por qué vacantes? Pues muy sencillo, porque detrás nuestro no hay nada. Es decir, si no han nacido niños detrás nuestro y los que venían detrás nuestros por un motivo que ha sido el de la crisis, cambio, lo que sea, tampoco han tenido niños, ¿quién va a trabajar? Pero os planteáis el cambio de escenario que es en vuestras empresas, algo como esto. Yo creo que tiene su parte positiva. Tiene su parte positiva y es que nos vamos a tener que focalizar otra vez en las cosas que realmente importan, que tiene que ver con retener y comprometer al talento que tenemos, porque no lo vamos a tener. Las estadísticas lo que dicen es que se generarán 7 millones de puestos de trabajo nuevos, pero la gran laguna en puestos de trabajo tiene que ver con, tal y como la generación del baby boom se vayan jubilando, ¿quién va a venir detrás a trabajar? Y por eso os he explicado también antes lo de China y lo de India, porque tiene mucha relación. Claro, cuando yo hablo con montones de directores de recursos humanos y me hablan sobre las políticas, yo os digo, eso está muy bien, pero ¿tú te has planteado más allá del presente? Porque esto cambia radicalmente cualquier escenario que tengamos en estos momentos en nuestras políticas de recursos humanos. ¿Se cumplirá la estadística?
No lo sé. ¿Serán 73 millones o serán 15 millones? No lo sé, pero el sentido común me dice que si efectivamente después de la generación del baby boom toda la natalidad ha estado por debajo de la tasa de reemplazo, simplemente por sentido común, esto va a pasar. A ver, puede haber una tercera guerra mundial, se puede deshacer Europa, no lo sé. Pero en principio, simplemente por curva demográfica, en los próximos 5 años, a lo que nos vamos a enfrentar es a la verdadera batalla por el talento.